Estimado profesor, tengo un cordial saludo. Soy el alumno Piro Alonso Martínez Villanueva. Me puede identificar con el siguiente DNI y actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería de Software. En esta oportunidad, para la presentación del trabajo final de Matemática Computacional, voy a hacer presente. No me gusta eso. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Estimado profesor, tengo un cordial saludo. Soy el alumno Piro Alonso Martínez Villanueva. Me puede identificar con el siguiente DNI y actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería de Software. En esta oportunidad, para el trabajo final de matemática computacional, haré presente los dos ejercicios que se me han asignado por resolver. Para comenzar, voy a presentar la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos dice, se desea hervir agua en el distrito de Chosiga que inicialmente está a 20 grados centígrados. Se sabe que el cambio de temperatura cada minuto es 0,25 veces la diferencia entre la temperatura del minuto anterior y la temperatura de ebullición. Considere que la temperatura de ebullición es 95 grados centígrados. Luego de cuántos minutos la temperatura del agua es mayor a 92 grados centígrados. Bien, para comenzar resolviendo este problema, hay que aclarar que en esta oportunidad se nos ha pedido resolver utilizando las 4 dimensiones de razonamiento cuantitativo, que en este caso son interpretación, representación, cálculo y finalmente análisis y argumentación. Dentro de nuestra interpretación tenemos, el problema nos pide encontrar una ecuación en diferencias que modele el crecimiento de la temperatura del agua antes de su ebullición. Tal y como nos indica el problema, la temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Para tener más claro este concepto, he dibujado una línea temperatura contra tiempo y en este caso la temperatura está representada por X. En este caso la temperatura en el minuto 0 es X sub 0, en el minuto 1 es X sub 1, en el minuto 2 es X sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a minuto N que sería X sub N y al minuto X N más 1 que sería X sub N más 1 y así podría continuar. Dentro de nuestra representación, tenemos que sea nuestra X sub n la temperatura del agua en el enésimo intervalo y X sub 0 la temperatura inicial, entonces podemos obtener lo siguiente. X sub 0, que es la temperatura inicial del agua, que es 20, transcurrido un minuto nos da X sub 1, que es la temperatura del minuto anterior más, como nos indicaba el problema, 0,25 veces la diferencia entre la temperatura de ebullición y la temperatura del minuto anterior. En este caso, la temperatura del minuto anterior es X sub 0. Y esto a su vez, si lo calculamos, sería igual a 0,75 veces X sub 0 más 23,75. Y así encontramos un patrón, tanto en X sub 2 como en X sub 3, que tenemos 0,75 X sub 1, en el caso de X sub 2, más 23,75, y en el caso de X sub 3, 0,75 X sub 2 más 23,75. Y así consecutivamente hasta llegar al N más 1, que en este caso sería 0,75 por X sub N más 23,75. Si pasamos el X sub N al otro lado a restar al X sub N más 1, tenemos que X sub N más 1 menos 0,75, X sub N es igual a 23,75. Y ahí ya tenemos nuestra ecuación en diferencia. Para el cálculo, y ya que tenemos nuestra ecuación en diferencia, que le hemos hallado en la representación, entonces calculamos la ecuación en diferencia homogénea y en diferencia no homogéneas. Para la diferencia homogénea, tenemos que X sub N más 1 menos 0,75 X sub N es igual a 23,75, que es nuestra ecuación en diferencia. Se puede hallar de la siguiente manera una solución, que en este caso X sub N más 1 es lambda y X sub N es lambda a la 0. Entonces, si X sub N más 1 es igual a lambda menos 0,75 X sub N, que sería lambda a la 0, que es por 1, sería 0,75, y esto es igual a 0. Entonces tenemos que lambda es 0,75. Y ahí ya tenemos una solución. En este caso, X sub N, que es igual a la constante 1 por 0,75 a la N.
Luego hallamos su solución particular a través del método de los coeficientes indeterminados, esto para hallar en diferencia no homogénea. En este caso la función g de n es igual a 23,75 y la solución particular es k. Queremos hallar k, entonces lo reemplazamos y tenemos la ecuación y tenemos que k menos 0,75k es igual a 23,75. Luego nos queda 0,25k que es igual a 23,75. Finalmente k es igual a 95 y como k es la solución particular, entonces la solución particular es 95. Y esto lo sumamos con la diferencia homogénea y tenemos al final que nuestra solución es la constante 1 por 0,75 a la n más 95. Bien, ahora queremos hallar la constante 1, pero nosotros ya tenemos la temperatura inicial, en este caso el x sub 0, que es igual a 20. Con ello podemos hallar la constante 1. En este caso x sub 0 es igual a 20 y esto a su vez es igual a la constante 1 por 0,75 a la n, en este caso n es 0, más 95. Al final la constante 1 es igual a menos 75 y por lo tanto ya tenemos nuestra solución de nuestra ecuación en diferencia, que en este caso es x sub n es igual a menos 75 por 0,75 a la n más 95. Finalmente, en nuestro análisis y argumentación, se nos pide hallar el tiempo en el que la temperatura del agua es mayor a 92 grados centígrados. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Eh, para nuestro enésimo intervalo, que es menos 75 por 0,75 a la n más 95, este debería ser mayor a 92 para poder hallar el minuto en el que la temperatura del agua será mayor a 92 grados centígrados. Haciendo el cálculo correspondiente, tenemos al final que n es mayor que 11,2. Entonces eso quiere decir que luego de los 12 minutos, la temperatura del agua hervida será mayor a 92 grados centígrados. Y con esto ya hallamos la pregunta número 1. Ahora vamos por la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, un territorio está dividido en 3 zonas, A, B y C, entre las que habita una población de leones. Cada año y debido a diversas razones, disponibilidad de alimentos, peleas por el territorio, etcétera, se producen los siguientes flujos migratorios entre las distintas zonas. En A el 70% permanece en A, el 20% emigra a B, el 10% emigra a C. En B, un 10% emigra A, un 80% permanece en B y un 10% emigra a C. En la zona C, un 10% emigra A, el 10% emigra B y un 80% permanece en C. Inicialmente de la población total de leones, 50 viven en A, 100 viven en B y 90 viven en C. ¿Cuál es el número de leones en la zona C a largo plazo? Bien, dentro de nuestra interpretación, nosotros podemos interpretar el problema de la siguiente manera. El problema consiste en plantear un sistema de ecuaciones en diferencias. Las cantidades iniciales tal y como se nos ha indicado en las zonas A, B y C son 50, 100 y 90 respectivamente. Dentro de nuestra representación nosotros podemos representarlo de manera como un sistema de ecuaciones. En este caso, sea X sub n, Y sub n, Z sub n, la cantidad de los leones en las zonas A, B y C en el enésimo año y las cantidades iniciales de estos leones en las zonas que son X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Al final tenemos el siguiente sistema de ecuaciones que se puede ver aquí mismo. Y para el cálculo, nosotros vamos a transformar este sistema de ecuaciones en una matriz y hallaremos sus autovalores y autovectores. Como se puede observar, esta es la matriz en la que se ha transformado. Luego, para hallar los autovalores tenemos que hallar la determinante de A menos lambda por la identidad, y esto va a ser igual a 0. Entonces, tenemos lo siguiente. Y en este caso, para la regla, para hallar la determinante, vamos a utilizar la regla de Sarrus. Y al finalmente tenemos esto, menos lambda al cubo más 2,3 lambda al cuadrado menos 1,72 lambda más 0,42 igual a 0. Factorizando y reduciendo, al final nuestros autovalores nos queda como lambda 1 igual a 1, lambda 2 0,6 y lambda 3 0,7. Para hallar nuestros vectores vamos a reemplazar cada uno de estos valores lambda que hemos encontrado en la matriz. Y al final tenemos que los autovectores en el lambda 1
es 1,1,1, el vector 2 es menos 3,1,1 y finalmente el vector 3 es menos 1, menos 1, 2. Finalmente nosotros podemos representar en una solución el sistema de ecuaciones en diferencia lineal de la siguiente manera, tal y como se puede observar aquí. Y nosotros queremos hallar el coeficiente 1, el coeficiente 2 y el coeficiente 3. Pero gracias a que ya tenemos los valores iniciales que se nos ha indicado en el problema en las zonas A, B y C de leones, entonces podemos reemplazarlo en la solución y al final también nos queda otro nuevo sistema de ecuaciones. De este sistema de ecuaciones al final terminamos hallando los coeficientes 1, C2 y C3 y al final nos queda la solución ya en diferencias lineales que se está indicando acá. Y luego finalmente en el análisis de argumentación nos pide hallar el número de leones en la zona C a largo plazo. Como nos está pidiendo en la zona C, sería el Z sub n, ya que nos está diciendo a largo plazo, o sea, en un plazo n que nosotros no sabemos. En este caso, dado que el n tiende al infinito y ya teniendo los valores aquí mismo en nuestra solución, si nos podemos percatar en el 0,6, que sería lo mismo que decir 3 sobre 5, este valor 5, como va a tender a un número al infinito, al final todo esto se termina transformando en cero, ya que un número pequeño como 3 entre un número muy, muy, muy grande como 5 a la n, casi infinito, se termina transformando en cero. Y lo mismo sucede con el 0,7, que se podría representar como 7 entre 10. Entonces estos dos nos quedan 0 y 0. Por lo tanto, solo nos quedaría 84 por 1 a la n. Y como en este caso 1 a cualquier número siempre me va a dar 1, entonces sería 84 por 1. Y al final nos queda que Zn es 84. Entonces, el número de leones que van a quedar en la zona C a largo plazo es 84. Esto ha sido mi exposición. Este es todo de mi parte. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias.